buenos días. Muy contento de participar y poder colaborar en esta instancia que pronto va a estar muy en boga y que tiene que ver con el tema de los anclajes. Y en nuestra vida profesional, más de una vez nos hemos topado un anclaje, sea preinstalado o posinstalado. Vemos que están en todas partes, pero uno lo puede diseñar, como lo mencionaba Lorena, de la mejor forma posible. Nos acotamos a la normativa, dejamos una especificación perfecta. Una vez que sale de la puerta de la oficina, ¿sabemos qué puede pasar con nuestro anclaje? Nosotros sabemos las características, por ejemplo, del acero, del hormigón, de la albañilería, pero ¿qué pasa aquí? Entre el acero y nuestro sustrato. ¿Quedamos tranquilos? Tipos de anclaje. Ya se había mencionado la variabilidad de anclaje que tenemos de preinstalado y posinstalado, y dentro de los posinstalados tenemos los mecánicos, los químicos o adhesivos. Los mecánicos, básicamente, es un anclaje posinstalado insertado en el concreto, el cual tiene la función de transferir las cargas hacia el sustrato y desde el sustrato, como lo vemos en esta representación. ¿Cuál es la diferencia con la contraparte? Bueno, hay una característica interesante de los anclajes mecánicos que pueden ser por torsión controlada o por desplazamiento controlado, de acuerdo a lo que define la norma. En contraparte, como les mencionaba, el anclaje químico adherido también es un posinstalado, pero la gran diferencia es esta. En el caso anterior, el acero tocaba directamente el hormigón. Acá no. Acá tenemos el anclaje, el químico y el sustrato. De hecho, la definición es clara. Dice que es un posinstalado inserto en el concreto endurecido con un diámetro no mayor que 1.5 del diámetro del anclaje y va a transferir las cargas, pero en este caso desde el anclaje al adhesivo y del adhesivo al sustrato. ¿Por qué 1.5? En un comentario de la norma dice claramente que sobre perforaciones mayores hay una situación errática en cuanto al comportamiento del anclaje. Y Lorena mencionaba que si tenemos perforaciones muy pequeñitas, ¿qué va a pasar con el adhesivo? Si extendemos el anclaje como un manto, ya no vamos a tener el 100% adherido. Quizá un 80, un 70, un 60. Entonces eso ya escapa de lo que nosotros habíamos diseñado en nuestra oficina, o lo que queríamos que estuviese instalado. Los anclajes químicos son muy útiles en esta vorágine constructiva que nosotros tenemos en el país, en el cual es fácil de aplicar. Tenemos una gran variedad de químicos, cartuchos que se pueden adaptar, pero, bueno, quizás nos quedamos, bueno, fácil. Tenemos esto, pero tenemos restricciones. ¿Cómo se comporta un anclaje químico? Simplemente es la unión química entre las moléculas ¿de qué? De la superficie del hormigón, como se muestra acá, es la unión química entre las partículas del hormigón, el adhesivo, y también la unión química del adhesivo y el anclaje. Entonces, esta zona, que no puede tener temor, ¿qué podría pasar aquí, en esta interfaz? Claro, está muy bien respaldada por la normativa, el ACI, como también otras normas de certificación para anclaje. Hay un plus interesante de los anclajes adhesivos químicos, que tienden a comportarse también como un anclaje mecánico, porque debido, como menciona ahí, a la rugosidad de la superficie, también se puede considerar como esta característica de trabazón mecánica. Pero es lo mismo. Esta interfaz debemos tenerla muy clara, qué es lo que vamos a colocar en esa zona. ¿Podemos elegir cualquier químico? Podemos elegir, quizás alguien nos diga, no, este químico es muy bueno, no va a suceder nada. Pero, ¿qué nos debemos preguntar siempre? ¿Bajo qué se certificó? ¿Qué pruebas se le hicieron? ¿Qué características tiene? ¿Dónde lo quiero ocupar? En realidad,
hay ciertas restricciones que vamos a darnos cuenta a medida que avancemos en esta presentación, que pueden ser salvadas. Hay nuevas tendencias para salvar ciertas restricciones para el tema químico, pero debemos también nosotros tener claro a dónde queremos llegar. Básicamente, un anclaje químico se compone de adhesivos reactivos. Los más comunes son estos que endurecen con una parte A, una parte B, y debido a una reacción química se obtiene un endurecimiento o un curado de este producto. También existen los de un componente que reaccionan por condiciones ambientales, humedad, luz, UV o presencia de oxígeno. Tipos de anclajes químicos: metacrilatos, epóxico o sistema híbrido. Entonces tenemos un abanico por el cual escoger. Pero, ¿a dónde apuntamos? ¿Qué queremos escoger? El objetivo. Quizás una pauta que nosotros queramos tener presente o una tendencia a la cual queramos apuntar es la mayor flexibilidad. Si yo voy a ocupar un anclaje adhesivo, un anclaje químico, bueno, quiero que sea mucho más flexible que uno mecánico. Quizás menor espaciamiento entre anclajes, menor distancia a los bordes, quizás disminuir ciertas restricciones que tienen que ver. Quizás estoy atrapado con un tipo de anclaje específico, quizás el diámetro también me juega en contra, o la profundidad, o ¿será tan fácil el manejo? ¿Qué es lo que dice la norma? En sus comentarios menciona que la resistencia de los sistemas epóxicos o ciertos anclajes adhesivos pueden tener longitudes cercanas a un 25% aprox de lo que especifica la CEI. Entonces, bueno, tenemos ahí una utilidad interesante. Tenemos un 25%, pero ¿nos basta eso? ¿Nos basta el que no haya limitación en cuanto al tamaño del anclaje, en cuanto a la profundidad? En realidad no. Si nosotros vamos a la norma, el ACI, en este caso del 2011, es bien estricto en cuanto a ciertas cualidades que uno debe tener presente al especificar este tipo de anclaje. Los ensayos del ACI, como se menciona ahí, del 355.4, para la sensibilidad de estos anclajes, y de hecho lo tengo marcado, exigen, en este caso particular, considerar la influencia del mezclado del adhesivo. Escogí un buen adhesivo, una parte A, una parte B, espectacular, me sirve para lo que quiero diseñar, pero acá la norma dice considerar la influencia del mezclado del adhesivo y la influencia de la limpieza de la perforación. Lorena mencionaba el papel predominante que va a existir de ahora en adelante en cuanto a certificar en terreno, que se apliquen bien estas soluciones. Por eso el título, mezclado estático. ¿Para dónde apunta? El mezclado estático busca que la calidad de la mezcla siempre sea constante. ¿Cómo se hace? Como lo ven ahí algunos ejemplos, una boquilla helicoidal. De hecho, hay una normativa extranjera que menciona que existe una gran variedad de boquillas, pero no todas cumplen. De hecho, de acuerdo a esta misma normativa, a esta misma documentación, se indican las pautas necesarias que se deben tener en cuenta para que estas boquillas sean aprobadas. ¿Por qué hago hincapié en este tema? Muchas veces me he topado en terreno de que se ha aplicado un adhesivo químico y este tema no se tiene en consideración porque no hay personal calificado. ¿Y qué sucede? Quizá en muchos casos la boquilla se corta a la mitad. Entonces, ¿tenemos realmente un químico como el que nosotros diseñamos en oficina? No, porque en realidad va a estar mezclado en un 50%, un 60%. Es más, de hecho, en visitas a terreno, he sacado barras ancladas con la mano. ¿Y qué sucede? No, pero el químico es malo. No, en realidad, la aplicación o cómo se aplicó en terreno no fue bien orientada o no hubo alguien que lo certificara. ¿Qué pasa con la temperatura? Muchas veces diseñamos para temperatura de 25 grados todo el año. No es lo mismo un diseño con un anclaje químico
en invierno que en verano, o en alta montaña, donde hay nieve, donde hay calor, o donde pegan los rayos UV. Entonces, la tendencia, en apego a la normativa, menciona que la instalación de anclaje en condiciones de clima frío, ¿qué podría provocar? Curado más lento del adhesivo y, como consecuencia, una menor adherencia. Entonces, lo que notamos acá es que la norma nos protege. En realidad, si nosotros nos abocamos en nuestro diseño a lo que menciona la norma y tener los cuidados necesarios, nosotros podremos elegir bien el químico que ahora está en boga o las nuevas tendencias en químico que puedan resistir bajas temperaturas o el espectro de temperaturas muy bajas a muy altas. ¿Qué pasa con las temperaturas altas? En muchos casos, en condiciones específicas o en condiciones expuestas a luz solar o UV, también pueden reducir la adherencia. Pero no tan solo condiciones ambientales. Es decir, tenemos anclado unas barras y se hace una suerte de soldadura arriba de una placa. Entonces, transmitimos temperatura. Entonces, para eso hay tendencia. Hay químicos especializados para bajas temperaturas y muy altas temperaturas. En un comienzo quizás teníamos adhesivos químicos que curaban a bajas temperaturas de forma muy lenta. Pero se diseñaron modificaciones, se incorporaron nuevos químicos y se logran que a bajas temperaturas el curado sea mucho más rápido. Endurecimientos rápidos permiten, ¿qué cosa? El uso rápido de los componentes y dispositivos anclados. Entonces esto me da mayor seguridad, porque es más justo lo que dice la normativa, o normativas europeas en cuanto a la certificación de este tipo de anclaje para que cierre este rango de temperaturas. Aplicable bajo el agua. Bueno, a excepción del agua de mar, podrían instalarse, pero lo mismo. Los parámetros los podemos encontrar en la documentación, en normativa, pero siempre tener en cuenta que todas estas situaciones, entre comillas, particulares, tienen un desmedro en cuanto a la velocidad de curado de los adhesivos. Por otra parte, bueno, instalamos bajo agua, pero si esta agua está en contacto con agua potable, por ejemplo, en un estanque, ¿qué podríamos decir de los químicos? También hay normativa que nos ayuda a poder escoger bien el elemento que vamos a usar, porque lo que nosotros apuntamos es que una vez que este haya curado, no se produzca la lisivación, no contamine el agua potable, etcétera, etcétera, y podemos abocarnos, por ejemplo, a una norma americana, la ANSI 619, que aprueba y da las pautas para probar este tipo de anclaje. Pero nos damos cuenta que en realidad las herramientas están. Y luego, con esta nueva publicación de la CI, tenemos herramientas de sobra para que nuestros diseños no tan solo salgan de nuestra oficina perfectos, sino que en terreno sean certificados y no tengamos dramas como los que vimos hace poco. Nos comentaba de quizás colapsos o el hecho de que estará bien aplicado, estará bien anclado. La vida útil. Como les mencionaba también, los anclajes químicos también son sometidos a pruebas muy estrictas. El ICC-SR, en el cual está contenido de la C308 o esta otra norma, la G001, someten a los químicos, a estos adhesivos, a pruebas de carga sostenida, que permite a los fabricantes evaluar cómo andan, a dónde apuntan sus químicos, hasta dónde vamos a llegar, y por medio de una extrapolación se pueden llegar a vida útil cercana a 50 años. Bastante bueno. Entonces, lo mismo. Si nos damos cuenta, el químico, una vez que nosotros queremos aplicar una solución de estas, debe haber detrás varios apellidos que son normativa 1, normativa 2, normativa 3, quién lo certifica, etcétera, etcétera, antes de poder aplicarlo. ¿Qué quiero mostrar con esta foto? Ese es un montaje sobre una fundación de una placa, de un elemento motor, me imagino, que nos alude directamente al tema del grouting. ¿Por qué quiero tomarlo en cuenta? Porque estamos hablando de nuevas tendencias de los anclajes químicos. Y una de las funciones del grout, como lo pueden ver, es un puente vital entre máquina o estructura y la fundación,
soporta cargas dinámicas y estáticas y los movimientos en servicio, soporta esfuerzos de corte y compresión de los pernos de anclaje. Quizá uno de los comentarios de la norma mencionaba que solamente podíamos tener perforaciones hasta 1.5 mayor que el diámetro del perno. En este caso, una tendencia bastante interesante que podemos escoger quizás un grado cementicio o epóxico para anclar situaciones en las cuales se escapa esa situación, esa restricción. Entonces nosotros podemos elegir para anclar esto con una naturaleza cementicia o una naturaleza epóxica de acuerdo a una serie de restricciones que habíamos visto a lo largo de esta presentación. Exposición química, tenemos carga aplicada en pocas horas, que está muy relacionada con las temperaturas de servicio, si hay cargas dinámicas, o alta adherencia al acero. En realidad, el grado cementicio sin retracción para anclajes nos sirve para la fijación, la nivelación, la inyección de anclajes para maquinaria pesada, para placas base, puentes, dovelas, elementos prefabricados, etcétera, etcétera. Y el epóxico, un poco más rudo, damos cuenta que nos serviría en este caso para equipos con fuerte vibración e impacto. Motores, compresores, bajos rieles de servicio pesado y alta resistencia inicial. Pero, como les comentaba, la elección de una solución u otra siempre va a estar de la mano de lo que venga detrás, de la certificación que tenga y de cómo nosotros lo vamos a hacer efectivo en terreno. ¿Quién lo va a colocar? ¿Quién lo va a materializar? Eso es algo que la norma nos va a orientar y nos va a proteger en cuanto a que nuestro diseño sea perfecto, sea totalmente lineal en cuanto al diseño en oficina y lo que nosotros queremos tener en terreno. Ahí se ven algunas de las aplicaciones que nos hemos topado en nuestra vida profesional. Y me gustaría saber si tienen alguna consulta o pregunta. Sí. Acá. Se perdió. ¿No? Ya. Probablemente esta consulta va para los tres expositores que hemos tenido esta mañana, con un preámbulo un poquito más largo. Una de las cosas que hizo el ACI 318, el 14, es separar muy bien el punto de encuentro entre el que construye y el que diseña. Y eso lo concentró en un capítulo que es el capítulo 26. Y esto producto de que originalmente quedaba la impresión de que el que construía, para poder construir bien, tenía que leerse todo el código ACI 318. Y nunca había sido la intención de que el que construyera tuviera que saberse toda una norma de diseño de hormigón armado. Lo que se hizo fue concentrar en el capítulo 26, por una parte, qué es lo que el que diseña tiene que informarle como parte de su diseño, sus especificaciones al que construye, y por otro lado, qué es lo que el que construye tiene que documentar respecto al cumplimiento del diseño. Y la lógica es separación de responsabilidades. Si algo pasa, que quedemos muy claros si es un tema de diseño, si es un tema de construcción, qué me informó quién y qué demostré yo que había cumplido. Ese es el preámbulo, porque después me voy al capítulo 17. El capítulo 17 tiene una frase que parece muy inocente, que dice: la instalación deberá hacerse de acuerdo a las instrucciones escritas o el manual de instrucciones escritas del fabricante. Y lo que puede parecer una cosa casi una salida de compromiso, una salida trivial, lo que está haciendo es poner la responsabilidad por el procedimiento en el fabricante. Si ese procedimiento se demuestra que no funciona, es responsabilidad de cualquier error del fabricante. Entonces la pregunta es, en general, nuestros catálogos técnicos o catálogos técnicos comerciales han tenido más una orientación hacia lo didáctico, más que a la rigurosidad técnica, ¿no? Y eso es en general en todo ámbito de cosas. En este tema de los anclajes, el estándar que hoy día tienen los catálogos de cada uno de sus empresas,
cumple como para tomarlos como referencia y decir, sí, si yo sigo al 100% a la plata, estas instrucciones de instalación, ¿ah? Estoy seguro que no va a depender del procedimiento si funciona o no, o todavía siguen siendo más bien catálogos de corte didáctico. Bueno, nuestros catálogos y cómo funcionamos en realidad está apuntado a que, aparte de la capacitación en el diseño, está la capacitación en terreno. Punto 1. Lo otro, lo que nosotros pedimos al resto de los proveedores, y nosotros también nos comprometemos como proveedores, es a tener instructivos claros y a la mano. Es decir, ¿cuánto a ustedes no les ha pasado alguna vez? No sé, los que se meten poco a la cocina, por ejemplo, me incluyo. No sé, que están haciendo un paquete de tallarines, lo meten al agua, después, chuta, ¿y cuántos minutos eran? Chuta, nos devolvemos al basurero a buscar el paquetito y a mirar otra vez, ¿cierto? Ya, entonces la idea también es que todos los químicos y todos los anclajes tengan las instrucciones claras, escritas, y como les decía antes, sin lugar a dudas, ¿ya? 2 soplidos, 3 soplidos, más 4 cepilladas, más 3 soplidos más. O sea, que cada producto tiene distintas maneras de instalación. Por lo tanto, tienen que estar a la mano para que la persona que los va a instalar no le quepa ninguna duda de cómo hacerlo. Los catálogos técnicos, como mencionaba, tienen las IFUs, tienen los instructivos de instalación, y también se pide que aparte en cada uno de los productos también estén, ¿ya? Para que nadie se le olvide la receta, para que esté a la mano, ¿ya? No, yo lo que quería agregar es que, por ejemplo, este estudio, después de ese colapso del Big Dig que estábamos hablando, la verdad es que fue un estudio hecho por el National Safety Board, Transportation Safety Board de allá de Estados Unidos, y la verdad que después de ese estudio dio recomendaciones, no solo a la ACI, por eso es que la ACI está siguiendo esas recomendaciones de ese estudio que se hizo, pero también dio recomendaciones a los fabricantes. Y entonces nosotros como fabricantes tenemos ahora que incluir, es requisito de nosotros incluir todo ese procedimiento en todos nuestros cartuchos que van a estar ahí a la hora de la obra, para que el que esté instalando esos productos sepan exactamente cómo lo tienen que seguir. Al mismo tiempo, ahora con esto de la certificación de la instalación, el hincapié ahí es mucho a usted tiene que saber, instalador certificado, cómo leer y seguir las direcciones de los escritas por el fabricante de este producto, hablando de exactamente qué tipo de, ¿cómo se dice? Drill bit, para perforar, la broca, qué diámetro, también el tipo de limpieza, y como decía Lorena, depende del producto, del mismo fabricante. Y también eso, estamos hablando de adhesivos, pero también mecánicos, anclajes mecánicos también se tienen que seguir. O sea, siempre uno tiene que poner que se siga esa recomendación del fabricante, porque sí, es distinta. El torque que se le tiene que hacer a un anclaje de cuña es diferente del diámetro de cada anclaje. No sé si... Bueno, las fichas técnicas o especificaciones técnicas son muy rigurosas en cuanto a cuál fue la normativa, el ensayo o la característica del material que nosotros queremos publicar. Pero también va de la mano a un paso a paso, del paso 0, que es lo que hay que hacer, quizás algo muy simple, muy básico, hasta la situación más compleja, pero complementado con lo rudo de la normativa o europea o americana o nacional. Hola. Quería hacer una consulta sobre los anclajes químicos respecto a los aspectos tóxicos. ¿Se escucha? Sí, se escucha. ¿Qué pasa con los aspectos tóxicos, impacto medioambiental? ¿Y qué pasa también con la post-vida de los químicos? ¿Existe algún tipo de reutilización, reciclaje, algún tipo de biodegradación?
Bueno, en cuanto al último que comentaste de la reutilización, no me podría referir a ese tema porque lo desconozco, pero en cuanto a lo primero, hay normativa en la cual nos apoyamos, esta normativa americana, la ANSI 61, que menciona la característica no tóxica que debe tener un químico para ciertas aplicaciones. Entonces, hay un espectro de químicos que podrían ser en unos casos tóxicos, pero nosotros nos abocamos ahí al espectro de los químicos no tóxicos, siempre y cuando estén en contacto directamente con agua potable o pueda haber peligro de contaminación. De hecho, esta normativa también menciona el requisito de instalación. Agentes volátiles, químicos que podrían provocar mareo, náusea, etcétera, etcétera, también están muy bien regulados por esta normativa. Bien. Por favor. Hola, buenos días. Tengo una duda con respecto a la certificación de los anclajes. Me pareció, o estoy equivocado, que tú dijiste que tenía una certificación de 50 años, los anclajes químicos. ¿Qué pasa si tengo una construcción que va a durar más de 50 años? Entonces, ¿me tengo que entrar a preocupar después de 50 años? Claro, mira, el tema es lo siguiente. Todos los edificios que nosotros diseñamos, los diseñamos con un horizonte de vida útil. Pero todos los elementos, quizá uno puede pensar que un hormigón armado puede durar toda la vida, pero el hormigón sí necesita en alguna etapa de su vida de utilización una rehabilitación estructural. Entonces, en estos casos, si diseñamos para 50 años y quizá hay una reutilización para otros 50 años más, hay que revisar todos los elementos que están incorporados en este diseño y rehabilitarlos. Podría hacer una suerte de rehabilitación. Porque el estudio o las pautas de aprobación de los anclajes para su vida útil se extrapolan. Porque no podemos hacer un ensayo que dure 50 años. Entonces, claro. Entonces, sabemos hasta dónde puede llegar un anclaje y se extrapolan, más un factor de seguridad.